Néstor era el rey de Pilos y el consejero más respetado de la coalición griega contra Troya, conocido por su sabiduría excepcional acumulada a través de 3 generaciones de vida y su capacidad única para ofrecer perspectiva histórica en los momentos más críticos. Su carácter se definía por una combinación de prudencia, elocuencia y una memoria prodigiosa que lo convertía en la voz de la experiencia entre los líderes griegos. Aunque su edad avanzada había reducido su efectividad como guerrero individual, Néstor compensaba estas limitaciones físicas con una autoridad moral y una habilidad diplomática que lo hacían indispensable para mantener la unidad de la expedición. El origen de Néstor se remontaba a la noble casa real de Pilos en Mesenia, siendo hijo de Neleo, fundador de la dinastía, y nieto de Poseidón por línea paterna. Su linaje divino le otorgaba no solo prestigio, sino también una longevidad extraordinaria que los dioses habían concedido como compensación por una tragedia familiar temprana. Durante su juventud, Heracles había atacado Pilos en una de sus expediciones de venganza, matando a todos los hijos de Neleo excepto a Néstor, quien se salvó por estar ausente del reino. Los dioses, compadecidos por esta pérdida, extendieron la vida de Néstor para que pudiera vivir las vidas que sus hermanos habían perdido. Néstor creció hasta convertirse en un guerrero formidable durante su juventud y edad adulta temprana. Participó en numerosas expediciones heroicas, incluyendo la caza del jabalí de Calidón y la guerra entre lapitas y centauros, donde demostró valor y habilidad marcial excepcionales. Su reputación como guerrero se estableció cuando mató al gigante Ereutalión en combate singular, una hazaña que se convirtió en legendaria y que él mismo recordaría frecuentemente en años posteriores como ejemplo de cómo los valores heroicos habían permanecido constantes a través de las generaciones. Durante su larga vida, Néstor había sido testigo de múltiples generaciones de héroes y había observado cómo los patrones de conflicto y resolución se repetían con variaciones a lo largo del tiempo. Esta perspectiva histórica única lo convirtió en un repositorio viviente de sabiduría práctica sobre guerra, diplomacia y liderazgo. Su experiencia abarcaba desde las primeras expediciones heroicas de su juventud hasta los conflictos más recientes, proporcionándole una comprensión profunda de las motivaciones humanas y las consecuencias de diferentes cursos de acción. Cuando llegaron los mensajeros para reclutar guerreros para la expedición contra Troya, Néstor ya era un anciano respetado, pero no dudó en unirse a la coalición griega. Su participación estaba motivada tanto por el juramento de Tíndaro como por su comprensión de que una empresa de tal magnitud requería la experiencia de alguien que había vivido lo suficiente para entender las complejidades de coordinar múltiples reinos en una causa común. Llevó 90 naves desde Pilos, una contribución significativa que reflejaba tanto su riqueza como su capacidad para movilizar recursos. La flota de Pilos incluía no solo guerreros, sino también los 2 hijos de Néstor, Antíloco y Trasímedes, quienes representaban la nueva generación de héroes. Néstor había entrenado personalmente a sus hijos en las artes de la guerra y la diplomacia, transmitiéndoles tanto sus habilidades técnicas como sus valores morales. Su presencia en la expedición proporcionaba continuidad generacional que era valorada por otros comandantes que reconocían la importancia de la experiencia en una empresa tan compleja. Durante las deliberaciones en Áulide, Néstor demostró inmediatamente su valor como consejero y mediador. Cuando surgían disputas entre los diversos comandantes griegos, cada uno con sus propios intereses y orgullos, Néstor intervenía con historias de conflictos similares del pasado y sugerencias basadas en precedentes históricos. Su edad y experiencia le otorgaban una autoridad moral que incluso los reyes más orgullosos respetaban, convirtiendo sus palabras en factor decisivo en muchas disputas.
El viaje hacia Troya permitió a Néstor establecer su papel como el sabio no oficial de la expedición. Durante las tormentas y dificultades del viaje, proporcionaba tanto consejo práctico sobre navegación como perspectiva moral sobre los desafíos que enfrentarían. Su capacidad para contar historias apropiadas de expediciones pasadas ayudaba a mantener la moral de las tropas y a poner los problemas presentes en contexto histórico. Los primeros años del asedio de Troya confirmaron la importancia de Néstor como consejero estratégico. Aunque ya no podía luchar en primera línea como lo había hecho en su juventud, su comprensión de la psicología del asedio y su experiencia con operaciones militares prolongadas lo convirtieron en una voz crucial en la planificación de las estrategias griegas. Sus consejos sobre mantener la disciplina de las tropas durante periodos de inactividad fueron especialmente valiosos. Néstor también demostró ser un diplomático hábil en las negociaciones con los troyanos durante las diversas treguas que se establecieron a lo largo de la guerra. Su reputación de honestidad y su edad avanzada lo convertían en una figura respetada incluso por el enemigo, facilitando comunicaciones que otros comandantes no podrían haber logrado. Los troyanos reconocían en él a un adversario honorable, que respetaba las leyes de la guerra y la hospitalidad. Cuando estalló la disputa entre Agamenón y Aquiles por Briseida, Néstor intervino inmediatamente como mediador, reconociendo que el conflicto interno representaba una amenaza mayor para la expedición que cualquier estrategia troyana. Sus intentos de reconciliar a los dos líderes demostraron tanto su sabiduría diplomática como las limitaciones de la experiencia cuando se enfrentaba al orgullo juvenil inflexible. Aunque no logró prevenir la retirada de Aquiles del combate, sus esfuerzos mantuvieron abiertas las líneas de comunicación para una eventual reconciliación. Durante el período en que Aquiles permaneció retirado del combate, Néstor se convirtió en una figura aún más central en el liderazgo griego. Su capacidad para mantener la moral de las tropas durante las derrotas consecutivas fue crucial para prevenir el colapso total de la coalición. Recordaba constantemente a los griegos las razones nobles por las que habían emprendido la expedición y proporcionaba perspectiva histórica sobre cómo las guerras largas requerían paciencia y perseverancia. El momento más doloroso para Néstor llegó cuando su hijo Antíloco murió en batalla, víctima de Memnón, el príncipe etíope que había llegado para ayudar a los troyanos. La pérdida de su hijo representó no solo un dolor personal devastador, sino también un recordatorio de que incluso su longevidad divina no podía proteger a sus seres queridos de los peligros de la guerra. Sin embargo, Néstor canalizó su dolor hacia una determinación renovada de ver la guerra concluida exitosamente. Durante las deliberaciones sobre la estrategia final para capturar Troya, Néstor apoyó firmemente el plan de Odiseo para el caballo de madera. Su respaldo fue crucial porque otros comandantes más conservadores respetaban su juicio y estaban dispuestos a seguir su liderazgo en una decisión tan arriesgada. Néstor reconoció que después de 10 años de asedio convencional, la astucia podría lograr lo que la fuerza no había conseguido. Aunque su edad avanzada le impedía participar directamente en el estratagema del caballo, Néstor desempeñó un papel vital en coordinar los aspectos logísticos de la operación y en mantener la disciplina entre las tropas que permanecieron en el campamento. Su experiencia en operaciones complejas fue invaluable para asegurar que todos los elementos del plan funcionaran coordinadamente. Después de la caída de Troya, Néstor fue uno de los pocos líderes griegos que logró regresar a su reino sin enfrentar tragedias adicionales durante el viaje. Su sabiduría le había enseñado a evitar los excesos durante el saqueo de la ciudad que provocaron la ira divina contra otros comandantes. El regreso de Néstor a Pilos fue pacífico y fue recibido como un héroe conquistador cuya sabiduría había contribuido significativamente a la victoria griega.
En sus años finales, Néstor se convirtió en una fuente viviente de historia y sabiduría para las generaciones posteriores. Los jóvenes nobles viajaban desde lugares distantes para escuchar sus relatos de la guerra de Troya y recibir consejos sobre liderazgo y guerra. Su palacio en Pilos se convirtió en una especie de academia informal donde se preservaban y transmitían las lecciones de la gran expedición. Así, Néstor se estableció como el ejemplo supremo de cómo la experiencia y la sabiduría podían ser tan valiosas como el valor físico en la determinación del éxito heroico. Su longevidad divina le había permitido acumular conocimientos y perspectivas que ningún héroe de una sola generación podría igualar, mientras que su carácter noble había garantizado que usara esta sabiduría para el beneficio común en lugar de para ganancia personal. Su historia demostró que el heroísmo verdadero incluía no solo hazañas marciales espectaculares, sino también la capacidad de guiar y aconsejar a otros a través de las complejidades de empresas de gran escala, estableciendo un modelo de liderazgo sabio que complementaba los ideales más dramáticos del valor individual.